En el interior de un puesto de mando de guerra electrónica ruso, ubicado en Velika Novosilka, dentro del Oblast de Donetsk, bajo ocupación, son las 4:14 de la madrugada, hora local, y los oficiales rusos sostienen una reunión de emergencia. Buscan respuesta a un problema que los tiene contra las cuerdas. ¿Por qué los drones ucranianos siguen filtrándose, una y otra vez, a través de lo que se supone es una de las redes de guerra electrónica más modernas de Rusia? Mientras discuten reportes de fallas, ninguno de ellos sabe que una nueva amenaza ya está en el aire. A 40 millas al norte, desde un sitio de lanzamiento secreto cerca de Pokrovsk, 12 drones ucranianos del modelo FP-2 avanzan directo hacia Velika Novosilka. Cada uno lleva una ojiva penetrante de 280 libras, suficiente para convertir ese puesto de mando y sus sistemas de guerra electrónica en un montón de escombros. Al principio todo marcha según lo planeado, pero apenas unos minutos después, el sistema ruso de control del espacio aéreo, conocido por sus siglas como SKVP, detecta señales pequeñas y de vuelo bajo a una distancia de 37 millas. En ese mismo instante, en el canal de monitoreo electrónico ucraniano empiezan a dispararse lecturas extrañas. Una fuente de radiación en banda S, operando entre 2.7 y 3.1 GHz, barre el corredor de aproximación desde la dirección de Donetsk. El equipo de control ucraniano reacciona de inmediato. El enjambre desciende, se abre en una formación más amplia y se pega a los pliegues del terreno. Los motores mantienen un ritmo constante en la oscuridad, mientras toda la formación entra a la zona más peligrosa del vuelo. Si un solo blanco logra fijarse con estabilidad, todo el ataque podría desmoronarse. La alerta llega de inmediato a una batería del sistema Triunfo, el S-400, que está en servicio de combate. El radar de vigilancia, identificado como 91N6E, amplía su zona de barrido, mientras el radar de control de tiro 92N6E, apodado Lápida, gira hacia el enjambre. En las pantallas rusas aparecen y desaparecen 12 puntos parpadeantes entre el ruido del terreno. Los ucranianos entienden que ya fueron detectados. El enjambre baja todavía más, se divide y se aferra al suelo. Los pequeños motores gruñen en la oscuridad, tratando de mantener la velocidad mientras cruzan la zona de mayor riesgo. Desde un lanzador 5P85T2 sale disparado un misil 48N6DM, con un destello azul y blanco, directo hacia el punto de intercepción. El misil no persigue a cada dron uno por uno. Vuela hacia el lugar donde la computadora del sistema calcula que estará el enjambre en los próximos segundos. Pero con 12 blancos pequeños, volando bajo, dispersos y cambiando de rumbo todo el tiempo, cualquier cálculo puede desviarse. Un retraso de apenas unos segundos puede mandar al misil justo al punto que el enjambre acaba de abandonar. Y esa es la abertura que Ucrania estaba esperando. A 200 pies de altura sobre la estepa del este de Ucrania, el enjambre se sumerge por valles poco profundos, usando el propio terreno como una capa de blindaje. La curvatura de la tierra, las hileras bajas de árboles y los pliegues del suelo crean zonas de sombra de radar que impiden al Triunfo mantener una línea de visión estable. A esa distancia, el horizonte de radar oculta casi todo lo que vuela por debajo de los 300 pies. El radar de control de tiro ya solo logra sostener señales intermitentes. El último blanco fue visto en un rumbo de 15 grados, a 110 millas por hora, con una altitud que cambia constantemente. Ucrania está obligando a que la intercepción dependa de la probabilidad. La computadora de tiro del Triunfo combina lo último que vio el radar con predicciones físicas, velocidad, dirección de aproximación, altitud exacta y el terreno que viene adelante. El enjambre puede seguir los valles o esconderse entre los árboles, pero si quiere llegar a Velika Novosilka, todavía tiene que cruzar por varios corredores de aproximación predecibles. Misiones anteriores han dejado patrones. Los drones no pueden volar al azar si quieren llegar con precisión al blanco. Tienen que seguir rutas que eviten las zonas abiertas de radar,
y luego elevarse por unos segundos para corregir el rumbo en la fase final. Ahora el triunfo necesita adivinar dónde va a reaparecer el enjambre si quiere atrapar a toda la formación de un solo golpe. Dentro del vehículo de mando 55K6E, el operador observa las trazas rotas de la señal. Cada vez que los drones cambian de rumbo para esquivar la zona de barrido, se delatan por un instante en la pantalla. A baja altura, el aire turbulento y las correcciones constantes de rumbo obligan a los motores a mantener más revoluciones mientras la formación empieza a estirarse. El comandante de la batería da la orden de disparar. Los misiles 48N6DM salen del lanzador, se elevan de forma vertical, giran en el aire y luego se lanzan hacia 4 puntos de intercepción distintos. No vuelan hacia donde está el enjambre en ese instante, sino hacia donde la computadora predice que estarán los blancos en los próximos segundos. El primer misil llega justo cuando uno de los drones se asoma sobre la línea de árboles. La espoleta de proximidad se activa y la ojiva detona a 12 pies del blanco, mandando fragmentos a través de las alas y el fuselaje. El dron pierde sustentación, gira sobre sí mismo y cae en el campo de abajo. Segundos después, el segundo misil se fija en otra señal que intenta desprenderse de la formación. Un breve destello en el aire y ese blanco desaparece de la pantalla. El tercer misil alcanza a un dron justo cuando cambia de rumbo para cruzar el hueco entre 2 hileras de árboles. La espoleta se activa en el momento preciso y lo destroza antes de que pueda volver a bajar. Pero el cuarto misil llega apenas unos segundos tarde. Detona exactamente en el punto por donde el dron acaba de pasar. La bola de fuego florece detrás del blanco, que ya se deslizó bajo el borde del terreno y desapareció de la línea de visión del radar. 3 drones han sido derribados, pero los 9 restantes bajan todavía más y se abren en una formación más amplia. Las trazas en el radar 92N6 empiezan a parpadear y luego se rompen del todo. A esta distancia, incluso el triunfo necesita una línea de visión limpia para sostener el seguimiento. Y el enjambre acaba de recuperar lo único que realmente necesitaba: el terreno. Los datos de intercepción bajan de inmediato a una capa de defensa más flexible, donde un sistema Pantsir S1 ya está en servicio de combate. En el radar de búsqueda 1RS11E, las señales restantes del enjambre ya no aparecen como blancos claros, sino como una cadena de puntos pequeños y bajos, que a veces se asoman sobre el ruido del terreno y a veces desaparecen detrás de los valles. Para la tripulación rusa, este es el momento en que las decisiones se toman en segundos. La distancia se cierra, el enjambre presiona, y la ventana de disparo se agota muy rápido. A las 4:24 hora local, los 4 drones que van al frente suben de golpe a 500 pies para confirmar la ruta de toda la formación y hacer sus últimas correcciones de vuelo. Ese instante los deja expuestos. El radar de control de tiro 1RS21 capta las 4 señales casi al mismo tiempo. El operador no espera. Los misiles 457E6 salen de los lanzadores, aceleran a más de Mach 3 y se lanzan hacia 4 puntos de intercepción que la computadora acaba de calcular. Los drones de vanguardia ni siquiera alcanzan a darse cuenta de que ya fueron marcados. El primer misil estalla junto a uno de ellos, mandando fragmentos a través de las alas y el fuselaje. El segundo lo alcanza justo cuando intenta virar de regreso a la formación. El tercero se desvanece en un breve fogonazo en pleno aire. El cuarto trata de volver a bajar, pero ya es tarde. La explosión de proximidad lo despedaza antes de que logre esconderse bajo el borde del terreno. El comandante ruso ordena al Pantsir preparar otro lanzamiento de 4 misiles, pero Ucrania reacciona más rápido. El equipo de control baja de golpe toda la formación, la dispersa en varias direcciones y activa el modo de interferencia de radiofrecuencia. Ese sistema satura una banda amplia del espectro,
interrumpiendo las comunicaciones por radio e interfiriendo con las señales de posicionamiento satelital que el enemigo necesita para mantener un seguimiento preciso. El efecto se nota de inmediato. En la pantalla del Pantsir, el número de blancos empieza a saltar sin control. En un momento aparecen 30 señales, segundos después solo 12, y luego el número vuelve a subir a 18. Algunos puntos son claros y nítidos, otros se desdibujan dentro de la interferencia. El radar todavía percibe actividad al frente, pero ya no puede tener certeza de cuáles son drones reales, cuáles son ruido y cuáles son ecos falsos generados por el propio entorno. Los rusos entienden que los misiles ya no son la mejor opción y el comandante cambia al fuego de cañón. Los dos cañones automáticos gemelos de 30 milímetros, modelo 2A38M, se elevan y empiezan a vaciar municiones en el camino del enjambre. Con una cadencia de hasta 5.000 disparos por minuto, el Pantsir levanta una verdadera pared de metal sobre los campos. Esto ya no es una intercepción de precisión, sino una supresión basada en probabilidad, llenando el aire donde podrían pasar los drones restantes. Pero el enjambre ya no vuela en un grupo cerrado. Se dispersa en varias direcciones. Unos siguen la orilla de un río, otros se deslizan de un río, otros se deslizan pegados al borde de un bosque, otros bajan hasta franjas bajas de tierra para aprovechar el terreno. A 150 pies de altura, cada hilera de árboles, cada montículo, cada techo bajo se convierte en un escudo natural. El fuego de cañón puede barrer el cielo, pero no puede doblarse alrededor de cada pliegue del suelo. Ucrania sabe que romper esta capa de defensa va a costar sacrificio. 4 drones en el flanco derecho se dejan ver de pronto, subiendo a 500 pies para atraer el fuego lejos de la formación principal. Si no los derriban, se lanzarán directo contra la posición del Pantsir. De inmediato, todo el chorro de fuego de 30 milímetros gira hacia ellos. Los primeros 3 quedan hechos pedazos casi al instante, pero el cuarto sigue en picada. El cuerpo del dron se sacude con violencia. Las alas se van desprendiendo pieza por pieza, pero mantiene el rumbo el tiempo suficiente para estrellarse contra el borde de la batería. En sus últimos segundos parece un bloque de explosivos guiado, cayendo del cielo. El dron impacta el borde de la posición del Pantsir. Su ojiva de 220 libras detona a corta distancia, lanzando tierra, piedra y fragmentos de metal por todo el sitio de defensa aérea. El conjunto de sensores se sacude, el fuego de 30 milímetros se interrumpe y la tripulación se ve obligada a dejar de disparar justo en el momento más crítico. Y ese tiempo alcanza. Los 14 drones restantes cruzan la zona de fuego a muy baja altura, ganando terreno no por velocidad, sino gracias a la interferencia electrónica, al relieve del suelo y al sacrificio de los que fueron adelante. La capa de defensa aérea más fuerte de Rusia acaba de ser perforada. A las 4:32 minutos hora local, los 14 drones que quedaban ya habían escapado de la zona de fuego directo y estaban a solo 8 millas del puesto de mando de Velika Novosilka. En apenas unos minutos, las capas de defensa aérea más avanzadas de Rusia habían sido superadas una tras otra. Pero justo en ese instante entró en juego la última línea, la guerra electrónica. El comandante activó un grupo de vehículos de interferencia desplegados alrededor del puesto de mando ruso en Donetsk, donde los sistemas Krasuka 4 y Palantín habían sido posicionados como capa final de defensa. El Krasuka 4 comenzó a extender una interferencia de área amplia sobre toda la zona de aproximación, emitiendo ondas de radiofrecuencia extremadamente potentes para saturar las señales del sistema de posicionamiento satelital, el ruso GLONASS, el europeo Galileo y los canales de comunicación satelital. Mientras tanto, el Palantín se concentró en asfixiar directamente la zona alrededor del puesto de mando, apuntando a los canales de control por radio y a los enlaces de datos que los drones podrían necesitar en su fase final. El mecanismo del Krasuka 4 no busca derribar blancos, sino hacer que pierdan la noción precisa de dónde están. El sistema escanea,
captura y analiza las señales electrónicas de la zona, y después transmite una interferencia todavía más fuerte para ahogar la señal original. Puede debilitar la navegación satelital, distorsionar los datos de comunicación y crear ecos falsos que hacen que el sistema de guía de un dron perciba un espacio que ya no es estable. Para un enjambre que vuela a ras de suelo, esto es una amenaza completamente distinta a la de los misiles. La señal satelital ya es débil de por sí entre edificios bajos, hileras de árboles y pliegues del terreno. Cuando el Krasuka 4 extiende su interferencia de área amplia, las señales de navegación quedan sepultadas bajo una capa de ruido electrónico. Cuando el palantín cierra el círculo alrededor del puesto de mando, los canales de comunicación empiezan a tartamudear. Los datos de corrección de posición llegan más lentos, más distorsionados, y luego desaparecen por intervalos breves. Los dos primeros drones vuelan directo hacia la zona de interferencia más fuerte. Su error de navegación crece de golpe. El controlador de vuelo intenta sostener el rumbo usando solo su sistema de navegación inercial, pero la señal de posición empieza a fluctuar justo en el momento en que ambos drones vuelan muy cerca uno del otro dentro de la formación dispersa. La cámara frontal pierde su referencia óptica por varios segundos. El algoritmo de reconocimiento de blanco se desalinea. En un momento de confusión total, los dos drones confunden la señal del otro con el punto hacia el que deben volar. Viran casi al mismo tiempo, cruzan sus rutas de vuelo a baja altura y chocan entre sí en pleno cielo de Donetsk. Un destello estalla en el aire, caen restos hacia abajo y dos señales desaparecen de la formación. En ese instante, toda la misión estuvo a punto de venirse abajo. Los rusos habían logrado que el enjambre perdiera la orientación en los últimos 10 segundos. Si el resto de los drones se dispersaban alrededor del objetivo, la misión fracasaría y los restos, receptores satelitales, módulos de guía, memoria de vuelo, rastros técnicos, podrían caer en manos del enemigo. Pero justo cuando la red de guerra electrónica rusa parecía haber recuperado la iniciativa, Ucrania activó su capa de respaldo. El equipo de control cambió a los drones restantes al modo anti-interferencia. Las antenas anti-interferencia, conocidas como CRPEA, comenzaron a filtrar las señales extremadamente potentes que subían desde tierra, mientras se concentraban en captar las señales satelitales más débiles, pero correctamente dirigidas que llegaban desde arriba. El sistema solo necesitaba separar la señal real del muro de ruido electrónico durante unos pocos segundos decisivos. Justo después de eso, los drones pasaron a modo autónomo con inteligencia artificial. A partir de ese punto, ya no esperaban órdenes de posicionamiento satelital ni de control remoto para seguir volando. El chip de inteligencia artificial de a bordo combinaba los datos de navegación inercial, la cámara frontal y un mapa del terreno cargado de antemano. Leía la forma de los techos, los ángulos de los caminos, los grupos de árboles, las líneas de las calles, los huecos entre construcciones y el contorno de la zona objetivo. Todo resultaba familiar, porque ese territorio alguna vez fue ucraniano. En lugar de preguntarse, ¿dónde dice el satélite que estoy?, el sistema empezaba a responder otra pregunta por sí mismo. ¿La escena de enfrente coincide con el mapa del objetivo? Y la formación volvió a estabilizarse. Los 12 drones restantes bajaron todavía más. Mantuvieron una separación más amplia y siguieron avanzando hacia el puesto de mando. El Krasuka 4 seguía extendiendo su interferencia de área amplia. El palantín seguía tratando de asfixiar los canales de comunicación alrededor del objetivo. Pero esta vez el enjambre ya no dependía por completo de señales externas. Encontraba su propio camino a través de la inercia, la imagen óptica y el reconocimiento de terreno. Detrás de ellos, la red de guerra electrónica rusa seguía transmitiendo interferencia. Bandas densas de señal seguían llenando el espectro, pero cada respuesta llegaba unos segundos por detrás del ritmo del ataque. Y a esa distancia final, esos segundos lo son todo. La capa de defensa aérea había derribado a varios drones.
La capa de guerra electrónica había provocado que dos de ellos chocaran entre sí. Pero el enjambre todavía tenía suficiente número, suficiente velocidad y suficientes sistemas de guía de respaldo para continuar la misión. Ya no se trataba de si lograrían romper la línea de defensa, sino de cuántos segundos le quedaban al puesto de mando para reaccionar. Cuando los 12 drones restantes estaban a solo 2 millas del puesto de mando ruso, el comandante entendió que las capas exteriores de defensa habían sido perforadas. En ese punto solo le quedaba una última esperanza: ocultar el puesto de mando, sacar a los oficiales de la zona de peligro y retirar los vehículos móviles de guerra electrónica hacia otra posición antes de que llegara el enjambre. El plan final se activó de inmediato. Los soldados rusos empezaron a arrastrar redes de camuflaje sobre el área de mando, a cubrir los vehículos de guerra electrónica que todavía funcionaban y a despejar una salida para que algunos vehículos abandonaran la posición. Pero para eso necesitaban más tiempo, y en ese momento, el único modo de comprar tiempo era con fuego. Se ordenó a 2 baterías del sistema 2S-38, conocido como Derivatsiya, salir a bloquear la ruta de aproximación, la última capa de defensa alrededor de la base. Sus cañones automáticos de 57 milímetros abrieron fuego a un ritmo de 120 disparos por minuto, tejiendo corrientes densas de proyectiles a baja altura. Contra drones que llegan a alta velocidad, cada ráfaga no necesita golpear a toda la formación, solo necesita obligar al enjambre a cambiar de rumbo, romper el ritmo de la aproximación y comprarle al puesto de mando unos segundos más. Los 2 primeros drones intentaron cruzar directo la cortina de fuego para abrirle paso al resto de la formación. Pero la Derivatsiya reaccionó más rápido. La primera ráfaga de 57 milímetros cruzó la ruta de vuelo y golpeó al dron de vanguardia justo cuando se asomaba sobre el borde del terreno. El segundo intentó virar a la derecha, pero la siguiente ráfaga lo alcanzó y lo hizo pedazos en pleno aire. Segundos después, otro dron que cambiaba de rumbo también fue alcanzado, perdió sustentación y cayó cerca del borde de la base. 3 drones habían caído en un solo intercambio de fuego, pero Ucrania no se detuvo. El equipo de control ucraniano cambió de inmediato a un plan de reducción de riesgo. Los 10 drones restantes se dividieron en 2 grupos. Uno se mantuvo a muy baja altura, siguiendo directo hacia el puesto de mando, usando el terreno, muros bajos y estructuras abandonadas como escudo. El otro subió más alto, aceleró y emitió una señal clara de ataque, como si fuera la formación principal. La idea era simple: el grupo que lograra pasar sería el que se estrellara contra el puesto de mando. Si la Derivatsiya se concentraba en el grupo que volaba alto, el grupo bajo rompería la defensa. Si elegía al grupo bajo, el grupo de arriba tendría el mejor ángulo de picada. Después de haber sido engañados tantas veces por señuelos ucranianos, esta vez los rusos creyeron haber aprendido la lección. El comandante decidió disparar contra el grupo de baja altura, por ser el más cercano al puesto de mando. Los 2 S-38 bajaron de inmediato sus ángulos de tiro y barrieron con proyectiles la firma de calor que se deslizaba pegada al suelo. Ese fue el error fatal. Mientras el fuego ruso se concentraba hacia abajo, el grupo de arriba consiguió el ángulo de picada perfecto. 2 drones se separaron de la formación, bajaron el morro y aceleraron directo hacia la posición de la Derivatsiya. Abajo, los cañones de 57 milímetros acababan de derribar a 3 drones más del grupo bajo. Pero ese mismo instante dejó expuesta la posición de la batería y le quitó el ángulo de reacción frente a la amenaza que venía de arriba. Los 2 drones se lanzaron en picada casi al mismo tiempo. El primero se estrelló contra el borde de la posición. Su ojiva de 250 libras detonó, lanzando tierra, piedra y fragmentos de metal alrededor de la batería. El segundo impactó cerca del vehículo que quedaba, provocando una segunda explosión que sacudió toda la última línea de defensa. El fuego de 57 milímetros quedó en silencio durante los segundos más importantes,
y esos segundos fueron todo lo que Ucrania necesitaba. Detrás del humo y los escombros, los 5 drones restantes habían cruzado la última capa de defensa. Volvieron a bajar, fijaron su rumbo con guía autónoma y se lanzaron directo hacia el puesto de mando ruso. Las redes de camuflaje no habían terminado de extenderse. Los vehículos de guerra electrónica no habían logrado salir de su posición, y los oficiales adentro todavía no habían escapado de la zona de peligro. Los drones entraron en la fase final del ataque. El sistema de guía de a bordo cambió a fijación visual del blanco. La cámara frontal comparó la forma del edificio, las ventanas, los ángulos del techo y la posición de los vehículos estacionados con los datos guardados de antemano. El sistema de navegación inercial mantenía la dirección básica de vuelo, mientras el algoritmo óptico corregía las últimas desviaciones a medida que los drones cruzaban la zona de fuego. Abajo, los soldados rusos caían en pánico. Algunos huían de posiciones de camuflaje que no habían terminado de armar. Otros levantaban sus rifles AK-12 hacia el cielo y disparaban una y otra vez contra las siluetas oscuras que caían en picada. Pero a esa distancia ya no era una verdadera defensa antiaérea. Era solo un reflejo desesperado. Las balas de 5.45 milímetros subían al cielo, pasando por detrás de los drones que ya se habían fijado en su blanco y habían entrado en la línea final de ataque. A las 4:37 minutos, hora local, el área alrededor del puesto de mando de guerra electrónica ruso se había convertido en caos puro. Apenas unos minutos antes, los soldados rusos seguían tratando de acomodar redes de camuflaje, mover vehículos de interferencia y contener con fuego terrestre a los últimos drones. Ahora tropezaban entre humo negro, polvo de concreto y fragmentos de metal al rojo vivo. Las sirenas de alarma resonaban por toda la base, pero ya no eran una señal de defensa. Eran solo un intento tardío de poner orden dentro de un sistema que ya estaba roto. El primer impacto golpeó cerca del edificio de operaciones, donde los oficiales rusos coordinaban toda la red de guerra electrónica alrededor de Donetsk. La ojiva de 250 libras detonó a corta distancia, generando en el primer instante una bola de fuego de más de 1000 grados centígrados. La onda expansiva recorrió los pasillos, arrancó puertas de acero de sus marcos, hizo pedazos los tabiques y cortó los cables de señal. En un radio de varias decenas de metros, la presión de la explosión fue suficiente para romper vidrios, deformar estructuras metálicas y arrancar el equipo de comunicaciones de sus soportes. Pero el mayor daño no quedó dentro del edificio, sino en la red de guerra electrónica que quedó destrozada. Los transceptores de radio, las estaciones de análisis de espectro, los grupos de antenas y el equipo vinculado al Krasuka 4 y al Palantín sufrieron daños graves. Varios de los vehículos de interferencia que todavía no habían logrado salir de su posición fueron alcanzados por fragmentos. Para una red de guerra electrónica, perder estos sistemas equivale a quedar ciego de un ojo y con un nervio cortado. Horas más tarde, los datos de reconocimiento confirmaron que el puesto de mando de guerra electrónica había sido golpeado con precisión. Era el lugar donde Rusia coordinaba la interferencia contra el sistema satelital, asfixiaba los canales de control de drones y protegía las rutas logísticas alrededor de Donetsk. Una vez desactivado ese centro, la capacidad rusa de supresión electrónica se debilitó de inmediato. Los corredores que antes estaban cubiertos por una interferencia densa empezaron a mostrar huecos. Perder el puesto de mando también significó perder el eslabón de coordinación. El Krasuka 4 podía seguir transmitiendo interferencia. El Palantín podía conservar parte de su capacidad, pero con el centro de mando destruido ya no operaban como una sola red. Se convirtieron en fuentes de interferencia sueltas, poderosas por separado, pero sin ritmo coordinado. Las consecuencias iban a durar mucho más que la propia explosión. Los sistemas de guerra electrónica son activos costosos y difíciles de reemplazar rápido, porque exigen componentes especializados, software de control y tripulaciones entrenadas. Una vez perforada la red de protección electrónica, los depósitos de municiones,
Las estaciones logísticas y los puestos de mando cercanos alrededor de Donetsk quedaron mucho más expuestos frente a los drones y misiles ucranianos. En el terreno táctico, los drones FP2 demostraron que no son simples aparatos de hostigamiento. Penetraron el sistema Triunfo, rompieron la defensa del Pantsir, sobrevivieron al Krasuka 4 y al Palantín, y terminaron golpeando directo al cerebro que coordinaba todo el sistema de guerra electrónica. Rusia usó radares, misiles, cañones, interferencia, redes de camuflaje e incluso soldados disparando rifles hacia el cielo. Derribaron a muchos drones, pero no lograron detener el golpe principal. El mensaje psicológico pesó todavía más fuerte. Si hasta las unidades especializadas en anular drones pueden ser encontradas y destruidas por drones, entonces ya nada detrás de la línea de frente se siente completamente a salvo. Y ahí es donde cualquiera que haya visto de cerca lo que significa perder el control de algo que se supone debía protegerlo, entenderá esa sensación. La de ver que toda la preparación, todo el entrenamiento, toda la tecnología con la que se contaba, no fue suficiente frente a algo más rápido, más terco y más decidido. Uno se pregunta si esos soldados disparando sus rifles al cielo en ese último minuto sabían, en el fondo, que ya no estaban defendiendo nada, sino tratando de proteger a los suyos con lo único que tenían a la mano, igual que cualquier padre haría con lo poco que le queda cuando el peligro ya está encima. Y ahí queda la duda que de verdad importa, más allá de quién ganó esa madrugada. Si un puesto de mando de guerra electrónica, con toda su tecnología, ya no pudo protegerse a sí mismo, ¿qué tan segura puede sentirse la gente que vive cerca de un depósito de municiones, de una ruta logística o de cualquier instalación militar en esa misma región? Esa pregunta, la de si más tecnología en verdad trae más seguridad o solo mueve el miedo de un lado a otro, es la que se queda dando vueltas mucho después de que el humo se disipa.